Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. En esta oportunidad vamos a hablar sobre qué son los tokens, para qué sirven. Esta es una clase que yo diría que es muy importante. Necesito que le presten atención porque si ustedes logran entender lo que yo voy a explicar en esta clase, ya van a tener una base sólida de cómo funciona el tracking. Entonces, y adicionalmente a eso, le van a sacar el máximo provecho a esta funcionalidad. Y bueno, ¿qué son los tokens? También llamado macros. Hay unas plataformas que lo llaman tokens, hay otras plataformas que lo llaman macros. Son codificaciones para imprimir datos dinámicos en la URL. Por ejemplo, imagínense que yo tengo mi propio sistema y yo decido que cuando coloquen en la URL la letra M en corchete, cerrado en corchete, y ejecuten ese enlace, bueno, ese código se va a reemplazar por la palabra manzana. Por ejemplo, es un ejemplo. Entonces, lo que hace el token es reemplazar una codificación por datos. Ahora, esta funcionalidad la tienen muchísimas plataformas, no solamente las relacionadas con el marketing de afiliación, sino otras, como por ejemplo WordPress. WordPress tiene algo parecido que se llama shortcode. Es decir, que tú colocas una codificación y luego es reemplazada por datos. Los proveedores de email también tienen algo parecido para tú imprimir dinámicamente el nombre y el email que tú recolectas del usuario. Es decir, hay muchas plataformas que lo tienen. Ahora, si hablamos específicamente dentro del marketing de afiliación, las tres plataformas involucradas lo tienen. Tienen tokens. Las redes de tráfico, las redes CPA y el tracking. Por eso esta expresión que dice todo está tokenizado. Absolutamente todo. Dicho esto, les voy a explicar cómo funcionan los tokens en las tres plataformas. Es decir, en las redes de tráfico, en las redes CPA y en el tracking. ¿Qué son los tokens en las redes de tráfico? Sumamente importante. Se puede decir que son codificaciones para imprimir datos dinámicos relacionados con el anuncio en la URL. Alguien se preguntará, ok Freddy, pero ¿para qué yo quiero imprimir esas variables en la URL? Bueno, principalmente para arrastrar esos datos. Me explico, yo necesito saber cuáles son los factores, los elementos, las variables, los datos que me están generando la conversión. Me explico, inclusive hay muchos afiliados que asocian los tokens solamente con las redes de tráfico. Y tiene mucha razón porque es fundamental. Me explico, entonces, la gran mayoría de las fuentes de tráfico tienen tokens. El tráfico pop, el tráfico push, el tráfico nativo, el display, el social, el pay-per-view, el search, la gran mayoría. Aquí ustedes pueden ver algunas fuentes de tráfico con sus respectivos tokens. Por ejemplo, tenemos el caso de Pop Ads, que en el caso de Pop Ads es muy llamativo porque tienen muchísimos tokens. Por ejemplo, hay una página que se llama trackingtokens.com, que es muy famosa porque aglutina todos los tokens de todas las fuentes de tráfico. Y aquí ustedes pueden ver que en el caso de Pop Ads tiene 21 tokens. Aquí ustedes pueden ver todos los tokens, los códigos, las codificaciones y para qué sirve. Son muchísimos, amigos, son muchísimos. Unos son más importantes que otros, evidentemente. En el caso de Pop Ads hay un token que se llama Website ID, que es uno de los más importantes porque es el código que identifica la página donde se imprimió el pop. Recuerde que Pop Ads es tráfico pop. Entonces, y es fundamental porque yo necesito saber de todas las páginas donde se está imprimiendo el pop, cuáles me está generando la conversión. Entonces, este token es fundamental. Hay otro token que se llama el de Category Name, que recuerde que en Pop Ads tú puedes elegir varias categorías. Entonces, si tú en una campaña o en un anuncio tú eliges varias categorías, pues es importante saber cuáles de esas categorías me está generando la conversión. Luego hay otro token muy importante que se llama que es como un código que identifica la impresión del pop, que por cierto, todas las fuentes de tráfico tienen un token que genera un código que identifica el clic o la impresión.
que más adelante lo voy a explicar a profundidad, ya que también es fundamental entenderlo, sobre todo cuando explique lo que es el postback. Pero bueno, vamos a seguir. En el caso de RTX, también tiene diferentes tokens. Tiene uno que identifica el dominio donde se imprimió el POP. Hay otro que identifica, porque RTX como clasifica el tráfico por canales. Entonces yo necesito saber cuál de todos los canales me está generando la conversión. Yo puedo imprimir la URL completa donde se imprimió el POP, etcétera, etcétera. Y también tiene un token del CLI-ID. En la página oficial de RTX puedes ver los tokens disponibles que tiene esta plataforma. Hay muchísimos. Inclusive hay un token que también es importante que se llama el tipo de target. Por ejemplo, si tú quieres saber si se imprimió, si hizo match el anuncio con un dominio, con la URL más la página, etcétera, etcétera. Bueno, hay muchísimos tokens. En el caso de Bing, también tiene varios tokens. Hay un token que es el que rastrea la palabra que colocó el usuario, sumamente importante. Es decir, yo necesito saber cuál fue la palabra que colocó el usuario y que me generó la conversión, por ejemplo. Entonces, tienes el que se llama el query string, tienes el ID de la campaña, tienes también el CLI-ID, etcétera, etcétera. Vamos a ver el listado completo de tokens de Bing. En este momento Bing tiene 15 tokens, que por cierto hace poco los cambiaron. Tienes que estar pendiente cuando los cambian. Por eso te digo que los tokens no los tomes de este tipo de páginas, sino siempre en la página oficial de la fuente de tráfico que vayas a trabajar. Y bueno, aquí hay muchísimos tokens. Hay uno que identifica es como el código que identifica la palabra clave, que se llama Target ID. Y bueno, hay muchísimos tokens. La idea no es explicarlos uno por uno, sino que entiendas la funcionalidad del token. Y bueno, vamos a ver otras fuentes, como por ejemplo Megapush, que es una fuente de tráfico de notificaciones. Tiene varios tokens. Uno de los más importantes es el Feed ID, porque es el que identifica el publisher, que al final es un dominio. Es decir, es como un código que identifica el dominio donde los usuarios se suscribieron para recibir las notificaciones. Entonces es como la fuente. Yo necesito saber cuál es la fuente que me está generando la conversión. ¿Me explico? Bueno, también hay un ID de la campaña, el CLI-ID. Vamos a ver aquí en la página los tokens de Megapush. Tiene 4 tokens, tiene poquitos. El bit, el CLI-ID, el ID de la campaña y el Feed ID. Y bueno, en el caso de Mhit, que es tráfico nativo, varios tokens. Tiene el widget ID, que también es el que identifica el publisher o la página donde se está imprimiendo el anuncio nativo. Tiene el ID de la categoría, el ID de la campaña, el CLI-ID. Vamos a ver aquí los tokens de Mhit. Tiene 7 tokens. Y bueno, dicho esto, aquí podemos ver un ejemplo de cómo se imprimen los tokens de las redes de tráfico. Supongamos que yo tomo esta URL y la coloco en el anuncio, que puede ser, por ejemplo, Megapush, ¿verdad? Y yo adapto el token FeedID, lo adapto a uno de los parámetros, que puede ser la SUID, ¿verdad? Y cuando la URL del anuncio se ejecuta, vamos a llegar a la URL de la oferta y esta codificación se va a reemplazar por un código, ¿verdad? Que es el código del FeedID. ¿Me explico? Y a partir de allí yo puedo rastrear esa variable. Y bueno, ya más o menos saben cómo funcionan los tokens en las redes de tráfico. Vamos a pasar ahora a los tokens de las redes de CPA, que muchos afiliados ni siquiera saben que la red CPA tiene token. ¿Qué son los tokens en las redes CPA? Bueno, son codificaciones para imprimir datos dinámicos relacionados con la oferta, incluyendo la SUID en la URL. Es decir, si tú por ejemplo estás trabajando con una red CPA que está hecha en Tune, buena parte de los parámetros de esa red tiene su contrapartida como token, con una codificación especial. ¿Me explico? Entonces, incluyendo la SUID. Es decir, los valores que yo registro, escuchen esto que le voy a decir, es muy importante. Los valores que tú registres con la SUID, tú la puedes volver a imprimir en la URL
como token. Me explico, yo sé que puede ser un poco confuso, pero es muy importante, amigos. Voy a volver a repetir. Los valores que tú registres a través de la SUID, tú puedes volver a imprimir esos valores en la URL como token. Y estos tokens tienen su propia codificación, como dije anteriormente. Entonces, en el caso de Tun, es el mismo nombre del parámetro, pero con llavecitas. Se le colocan unas llavecitas. ¿Sí? Y tú puedes imprimir, inclusive, el valor de lo que paga la oferta. Yo lo puedo imprimir en la URL dinámicamente. Entonces coloco el nombre del parámetro payout con llavecitas. Aquí ustedes pueden ver en la página oficial de Tun, pueden ver el listado completo de todos los tokens o macros que tienen disponibles. Hay muchísimos. Inclusive yo puedo imprimir el nombre de la oferta. Yo lo puedo imprimir dinámicamente en la URL. Vean todos los tokens. Hay muchísimos. Y bueno, como pueden ver, son muchísimos tokens. No los tienes que utilizar todos. Simplemente que utilices las SUID, que son estas 5 que aparecen aquí, es pues más que suficiente. Y bueno, vamos a ver un ejemplo para que lo puedan entender mejor. Supongamos que yo quiero trasladar las conversiones de la red de CPA a la fuente de tráfico, ¿verdad? Y voy a montar una campaña tráfico directo, sin landing page, del anuncio a la página de la oferta. Entonces yo coloco la URL del anuncio, que puede ser el mismo enlace de afiliado, ¿sí? Y yo adapto una de las SUID a el token que yo quiero rastrear, que en este caso es el ClickID. Vamos a suponer que yo quiero colocar el anuncio en Megapush. Entonces yo coloco este código, este token del ClickID de Megapush, lo coloco aquí y lo adapto a la SUID 3. ¿Sí? El usuario le da clic al anuncio, llegamos a la página de la oferta y se imprime el código del ClickID, que a veces pueden ser 10 dígitos, a veces son 20 dígitos. Bueno, este es un ejemplo, ¿sí? Y supongamos que se genera la conversión. Entonces, ¿qué va a hacer la red de CPA? Va a registrar la conversión y va a asociar esta variable, que es el ClickID. Y luego yo puedo trasladar esa variable a Megapush a través del postback. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, tengo que colocar la codificación de token de esa SUID, que es en este caso de la SUID 3. ¿Sí? Vean que se lo estoy colocando con llavecitas, porque así es que lo debo hacer. Entonces, si yo adapto o rastreo este token con la SUID 2, entonces aquí se va a registrar con el 2, y entonces aquí yo tengo que también pasar el token con la SUID 2. Es decir, esto debe coincidir siempre. Esto es más o menos de cómo tú puedes rastrear datos en la campaña. Inclusive más o menos funciona igual el tracking. Es decir, así funciona el tracking. Ahora, yo entiendo de que puede ser que todavía no lo entiendas bien porque, por ejemplo, el postback todavía no lo he explicado. Lo voy a explicar en la siguiente clase. Ahora, lo que yo quiero que entiendas bien y quiero recalcar y enfatizar es esto. Los parámetros de la red de CPA tienen su contrapartida como token, incluyendo la SUID. De manera que los valores que yo registre con la SUID, yo las puedo volver a imprimir en la URL como token, con su respectiva codificación. ¿Sí? Y bueno, esta lógica funciona con los demás software. Si está hecha en Cake, es parecido. La S1, la S2, la S3, la S4, la S5 tiene su contrapartida como token y se coloca con numerales. Si quieres imprimir dinámicamente el valor de la oferta, el payout, entonces colocas la palabra price con llavecitas. Si estás trabajando con una red que está hecha en HitPath, es con la misma lógica. La C1, la C2, la C3, su contrapartida como token, y para imprimir nuevamente esos valores se coloca con la codificación de la C1, C2, C3, pero con doble X al comienzo y doble X al final. Este es un poco extraño, pero así funciona. Y bueno, y para finalizar están los tokens del tracking.
Porque sí, el tracking también tiene tokens. ¿Qué son? Son codificaciones para imprimir datos de la campaña en la URL. Entonces, toda la data que capta el tracking está tokenizada y la puedes volver a imprimir en la URL con su respectiva codificación. Hago énfasis en uno de los tokens más importantes de las plataformas de tracking, que es el ClickID. Sí, el tracking también produce un código identificador del click, que es identificador al final de toda la data de la campaña. Y bueno, eso lo voy a explicar más adelante. Lo importante es que entiendas al menos lo básico. Es decir, el tracking también tiene tokens. Estas codificaciones cambian dependiendo de la plataforma de tracking que estés trabajando. Si estás trabajando, por ejemplo, con Vmov, entonces puedes ver aquí el listado completo de tokens que tienen y está categorizada. La de tráfico, la de conversiones, etc. Y bueno, si estás trabajando con Volume, puedes ver el listado completo de tokens que tiene esta plataforma de tracking, que puede tener múltiples usos. Esto puede tener, como te digo, múltiples usos. Y bueno, amigos, vamos a darlo hasta aquí. Yo sé que la información que pude dar en esta clase puede ser un poco abrumadora, pero yo les aseguro que poco a poco lo van a ir entendiendo. Más adelante voy a hacer una explicación en PowerPoint visual para que lo entiendan mejor. Después vamos a hacer prácticas y yo sé que al final lo van a entender a la perfección. Y bueno, nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.